Buenas tardes. Estamos esperando que se incorporen para poder iniciar el webinar del día de hoy. Vamos a dar unos minutitos para poder iniciar. Gracias. Buenas tardes. Estamos esperando que se terminen de incorporar los que estaban en lista en sala de espera. Empezamos en un minutito más. Muchas gracias por su paciencia. Buenas tardes, bienvenidos todos. En este webinar iniciaremos presentando a nuestra experta y mentora Denise Vigueras. Es fundadora y CEO de Fashion Law MX, conferencista y consultora y experta en propiedad intelectual e industrias creativas, mentora empresarial, especialista en proyectos de moda, arte, ciencia y tecnología, maestra en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación, egresada del Centro de Investigación e Innovación de ENTIC,
licenciada en Derecho, egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El día de hoy nos estará impartiendo un poquito de su experiencia y su conocimiento en temas de patentes y trámites como tal. Por aquí nos estará acompañando también Juan Carlos Talavera de Insignia Moda para apoyarnos en el tema de preguntas y respuestas, tanto en el chat como en preguntas y respuestas, así como Fanny de Fashion Digital Lab. Muchas gracias. Bienvenidos. Adelante, Denise. No, hombre, muchísimas gracias por esta intro. Pues antes que nada, chicos, les doy la bienvenida y quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Alguien ha visto esto antes? Básicamente es una botella de agua, también la conocemos como tumbler, pero ¿sabían que esto tiene una patente activa que es ejecutable en este momento? Tal vez sí lo sabían, tal vez no, pero díganme, ¿ustedes podrían decirme qué parte de esto es lo que está patentado? Les voy a dar un minuto para que lo piensen. Mientras tanto, pues les voy a agradecer a cada uno de ustedes por estar presente. Les doy la bienvenida a esta charla en la que vamos a estar abordando temas de patentes y requisitos legales. Entonces, pues es un placer estar aquí con ustedes. Estoy emocionadísima de poder hablar con ustedes sobre qué es una patente, qué beneficios puede traerles. Y lo más importante es que esta charla les va a ayudar a poder innovar, a hacer realidad sus sueños y poder perseguir ese concepto visionario que ustedes tienen hasta el punto de llevarlo a la realidad. Entonces, ahora sí, volviendo a nuestra pregunta inicial, cuéntenme qué parte de esta pieza que tengo en mis manos creen ustedes que está patentado. Los estoy leyendo aquí en el chat. Me dicen la tapa, el molde o la forma del contenedor, el cuerpo de la botella, el mecanismo de la boquilla, el diseño. Y fíjense que todas sus respuestas van encaminadas hacia el tema de la propiedad intelectual en general. Entonces esto pues puede abarcar patentes, puede abarcar el tema de marcas, pero fíjense que en este caso particular en el que estamos hablando, veo que algunos de ustedes se pudieron imaginar pues, que podría tratarse de todo el conjunto de la botella, del mecanismo de cierre, de la forma de la tapa, del sistema tal vez para que no se derramen los líquidos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué creen? Lo que está patentado, lo que realmente está protegido es, ¿qué creen? Este ligero hundimiento en la tapa que tiene una forma única. Lo que pretende es ayudar a poder beber de la botella de una manera más cómoda para el labio inferior. No sé si lo alcanzan a ver aquí mejor, cómo está este pequeño hundimiento. Y entonces esto es una patente protegida, chicos. ¿Alguna vez se habían imaginado esto? Que el mero hundimiento podría ser patentable. Este ejemplo me fascina porque es algo en nuestro día a día que tal vez no habíamos pensado, que lo pasábamos por alto. Y justamente les traje este otro ejemplo, son dos tapas distintas, en donde esta pues no tiene ningún hundimiento, ¿no? Se puede ver así de forma lateral como es completamente recto, y si lo comparamos directamente con este, vamos a poder ver la diferencia entre el hundimiento. ¿Y cómo ven, chicos? Pues empezamos a tener esta curiosidad respecto de qué son las patentes, para qué sirven, a poco eso se puede patentar, pero a quién se le ocurrió, etcétera, ¿no? Entonces, pues los quiero invitar a que la próxima ocasión que ustedes vayan al supermercado y vean algún producto que les parezca fascinante, pues le echen un vistazo al empaque y seguramente con más frecuencia de lo que ustedes pudieron haber imaginado, les va a sorprender ver que alguien ya ha ido por sus sueños, que ellos han tomado ventaja de esta estrategia que es una patente de protección, y pues van a poder identificarlo a través de pequeñas inscripciones dentro del producto en donde se le van a poner datos como por ejemplo
Algunas letras no sé si se alcanzan a ver bien aquí adentro, pero pues ahí es donde comúnmente se le suele poner patente pendiente, patente en proceso o ya patente otorgada. Entonces, ustedes pueden, no necesitan esperar hasta tener que obtener la patente para poder lanzar su producto, y eso es algo súper importante que me gustaría transmitirles desde ahorita, ¿no? Imagínense que ustedes inventaron esto y el día de mañana pueden cerrar un pacto con alguna compañía multinacional para poder distribuir su producto, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer uso de lo que se conoce como una inscripción de patente en proceso. Para eso, pues, evidentemente ya debieron de haber metido la solicitud de registro de patente, pero pues les ahorra cierto tiempo para no esperar una cantidad de años determinada a que tengan la resolución de si le otorgaron o no a ustedes esa patente en particular. Y bueno, entonces, pues para adentrarnos un poquito más en el tema, déjenme, les voy a compartir les voy a compartir pantalla para que vayamos en el mismo sentido todos, chicos. Entonces, déjenme, estoy aquí compartiéndoles pantalla. Listo. Ahí espero que ya lo estemos viendo todos bien. Y pues, fíjense que para adentrarnos un poquito más en todo este tema, la primera cosa que debemos hablar es sobre la historia de las patentes, chicos. Entonces, ya ahorita ya tuvimos nuestra actividad y vamos a empezar hablando sobre la historia de las patentes. Entonces, aquí no quiero que se preocupen demasiado, descuiden, no voy a llevarlos todo el camino de vuelta en el tiempo para poder definir qué es, cómo fue evolucionando históricamente la patente, pero sí es necesario que pongamos ciertas marcas, ciertas banderas a lo largo de la historia para que ustedes puedan entender cuál es la trascendencia actual de el hecho de poder obtener una patente, cómo se fue logrando, etcétera, ¿no? En segundo lugar, como vamos a ir llevando la plática, es que vamos a hablar sobre el quid pro quo y después vamos a hablar sobre las estrategias de ataque contra las estrategias de defensa y por último vamos a estar hablando sobre elegibilidad, patentabilidad, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar con detallando un poquito más qué es cada una de estas para que lo tengan claro. Ahorita nada más voy a hacer como que un pequeño intro y después me voy a cada una de estas, ¿no? Entonces, el quid pro quo significa, es como una especie de intercambio, chicos. Básicamente se trata de va a haber una especie de intercambio entre ustedes como inventores y el gobierno de cada país en donde ustedes van a desear proteger su invención, ¿no? Posteriormente, el siguiente punto que les decía que vamos a estar abordando, pues es justamente la estrategia de ataque contra la estrategia de defensa, y aquí les voy a contar una pequeña historia interesante en esta sección cuando lleguemos ahí. Y después, por último, vamos a hablar sobre la elegibilidad, sobre la patentabilidad y también sobre cuáles son los diferentes tipos de patente que existen, de qué manera las podemos utilizar o disponer de ellas. Y vamos a hablar en esta sección de cómo ganar dinero a través de una patente una vez que se nos es concedida y que se nos es puesta a nuestro nombre. Y pues antes de cualquier otra cosa, tenemos que empezar hablando y definiendo qué es una patente. ¿Me podrían escribir alguno de ustedes aquí en el chat qué creen ustedes que es una patente? Términos muy generales, no necesitan nada complejo, no necesitan googlearlo. Exactamente lo que ustedes tienen en su mente, ¿qué sería para ustedes una patente?
Ahorita sé que están escribiendo algunos, me están diciendo que son derechos, que se trata de un invento. Perfecto. Y fíjense que tienen toda la razón, ¿eh? Aunque son palabras cortas, tienen toda la razón. Todo esto está incluido dentro de el concepto de una patente. También nos dicen que se trata de un registro de estructura, una defensa o una garantía de protección para un producto. Se trata también, aquí en el chat nos dicen, de un registro de un invento propio, de protección. Híjole, es que de verdad que ustedes están exactamente en lo correcto, chicos. O sea, me da muchísimo gusto leer todo esto que ustedes están poniendo, porque está completamente de acuerdo con lo que nos dice la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, y la ONU lo que hace es definir a la patente como un privilegio, y se trata de un privilegio legalmente concedido por parte de un gobierno hacia los inventores, creadores de un producto, y ese beneficio se les va a otorgar durante un plazo definido, con la finalidad de poder impedir que otras personas puedan producir, utilizar o vender un producto que está patentado, o bien que empleen un método o un procedimiento que está patentado. Entonces, ¿qué sucede cuando expira el plazo para el que se concede ese privilegio? Pues ese invento pasa al dominio público, y ahorita en un ratito, cuando entremos a la sección correspondiente, vamos a estar hablando de por qué sucede esto. Entonces, pues vamos a hablar sobre la historia de las patentes. Entonces, fíjense que la propiedad intelectual, de la manera en la que nosotros actualmente la conocemos, al menos aquí en México, surge con la creación de tres principales figuras de protección en cuanto a aspectos intelectuales, ¿no? Productos del intelecto, obras que nacen a partir de nuestra implementación del intelecto. ¿Y cuáles son estas tres principales figuras que se han marcado a lo largo de la historia, chicos? Primero son los derechos de autor, después las patentes y también las marcas. Básicamente estos son los tres pilares básicos sobre el cual recaen la mayoría de todos los derechos de protección de la propiedad intelectual, ¿ok? Entonces, per se, pues el origen de la protección del conocimiento a través de las invenciones se remonta, fíjense, al siglo VII antes de Cristo. Y ustedes ahí me van a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué sucedió en esa época? Pues fíjense que en aquel entonces los griegos otorgaban cierta protección durante un año. ¿A qué creen, chicos? A recetas de cocina de aquellos entonces. Entonces, pues imagínense que desde el siglo VII ya estaban protegiéndose recetas de cocina para que no se las copiaran entre las personas sin dar crédito, sin dar retribución, sin dar remuneración, etcétera, ¿no? Entonces, si desde el siglo VII ya era previsto que esto era necesario, pues evidentemente a lo largo de la historia nosotros vamos a continuar viendo que se va a continuar desenvolviendo y desarrollando diversos antecedentes legislativos. Entonces, de hecho, fíjense que en cuanto al tema teórico, hay un debate académico sobre cuándo fue el primer antecedente legislativo que concede un privilegio para proteger una invención. Hay quienes dicen que se otorgó en Florencia en 1427, mientras que hay otros que dicen que pues fue en Venecia en 1474. Pero todo lo podemos resumir a que fue dentro del mismo siglo en Italia, ya hubiera sido en Florencia o en Venecia. Entonces, en 1974 en particular, que es la segunda versión, que dice que se origina en Venecia, el Senado lo que hizo es que se expidió la primera ley general de patentes que obligaba al titular a registrar cualquier nuevo e ingenioso mecanismo no producido previamente en Venecia, al mismo tiempo
que hacía una prohibición a que se reprodujera cualquier otro tipo de producto o mecanismo similar que no fuera por parte del inventor original. Entonces, imagínense qué padre conocer toda esta historia, que ya son básicamente las mismas bases que estamos viendo en la actualidad. Por supuesto, fue evolucionando y más adelante, pues alrededor del mundo, se fueron concediendo cada vez más privilegios para los inventores. Por ejemplo, en Inglaterra o en Venecia, esto fue evolucionando a lo largo de los años y fue justamente otra vez en Venecia en donde se limitó por primera vez el privilegio de los inventores por 20 años. Entonces, más adelante, por el siglo XVII, la legislación inglesa pues fue la primera en utilizar el término patente, o sea, la palabra tal cual patente nació en el siglo XVII en Inglaterra. Entonces, esto se dio porque el privilegio a los inventores se concedía en un documento que ellos llamaban el Letters Patent. Entonces, más adelante, en la Nueva España, las Cortes españolas expidieron el decreto del 2 de octubre de 1820 para poder otorgar certificados de invención. Y fue así, pues que posteriormente, ya en el México independiente, porque no podemos hablar de legislación mexicana sin hablar de legislación de la Nueva España y de España en general, ya en México, en el México independiente, se promulgan las leyes del 7 de mayo, que fue por ahí de 1832, después sigue otra legislación de 1890, después otra de 1903, después otra de 1928, hasta, ¿qué creen? Hasta llegar a las leyes más modernas, que son las de 1942 y la de 1987. Y específicamente la legislación actual que tenemos en México, pues entró en vigor el 27 de junio de 1991. Después fue reformada en agosto de 1994 y en varios aspectos que resultaron fundamentales y sustanciales hubo ciertas modificaciones en donde incluso se hizo el cambio del nombre original de la ley a la que existe actualmente, que es la Ley de la Propiedad Industrial, la LPI, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues desde su nacimiento, ustedes pueden ver que las patentes han sido una especie de privilegio que el gobierno, el país, es decir, un estado, va a otorgar a un inventor con la finalidad de que este inventor pueda divulgar su invento, ¿ok? Esto lo va a hacer con el propósito de poder incentivar un desarrollo tecnológico y ahorita vamos a hablar más a fondo de esto, pero si nosotros lo pudiéramos decir de otra manera, las patentes son una especie de monopolio y va a ser un monopolio limitado que va a constituir lo que muchos llaman un mal necesario, pero al mismo tiempo ha constituido pues una de las mejores herramientas conocidas, al menos hasta el momento dentro de la historia global, para poder promover el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, del desarrollo, de la investigación, chicos. De hecho, incluso hay algunos autores que responden a la corriente de la filosofía utilitaria que ellos sostienen en particular que la propiedad intelectual se desarrolló y tuvo su boom y ha tenido este éxito alrededor del mundo en respuesta al uso del poder monopólico para poder impulsar y motivar la innovación, chicos. Incluso todo este tema de las patentes ha sido justificadas por grandes mentes economistas, etcétera, como Adam Smith y también Joan Stuart Mill. Entonces, pues en resumen, podríamos nosotros decir que las patentes conforman
una especie de sistema de recompensas, un sistema que a su vez va a otorgar privilegios para aquellas personas que están constituyendo un adelanto científico, un adelanto tecnológico y que han probado ser un mecanismo eficiente y que constituyen pues actualmente uno de los pilares de la sociedad del conocimiento, al menos desde una perspectiva legal, chicos. Entonces, es muy importante también que ustedes sepan que actualmente todo el sistema de patentes está basado en 4 documentos legales que son esenciales. Uno, pues es evidentemente el Convenio de París. Otro son el convenio de los PCT, que significa Patent Cooperation Treaty. Entonces, otro es el acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, y a eso se le conoce en resumen como acuerdos AFPIC. Y por último, cuando hablamos específicamente de patentes que son aplicados a temas de biología, tenemos que hacer referencia al convenio de Hungría, pero es casi como un punto y aparte. Entonces, se dice que un aspecto importante para los gobiernos es que todos podamos llegar a ser más inteligentes, que podamos tener más acceso al conocimiento y pues para poder lograrlo, muchos gobiernos alrededor del mundo lo que hacen es que pretenden educar, formar, inculcar o incluso inspirar a los inventores para poder ayudarlos a que la información llegue a sus manos, que esté a su disposición y poder lograr con ello posteriormente pues un uso masivo de esa información, de esas tecnologías, de esos productos, de todo ese intelecto que ya fue aplicado para la creación de nuevos productos. Y la finalidad es que todo este proceso llegue de la manera más simple, más rápida y más eficiente posible, chicos. Para ello, los gobiernos pues han tenido esta capacidad o se han inventado propiamente a través de las leyes, de las normatividades, pues esta capacidad de otorgar a los inventores una especie de recompensa, ¿no? Básicamente es eso, se trata de una recompensa para que los inventores puedan ver el beneficio, puedan ver los frutos de su esfuerzo durante un periodo de 20 años dentro de un monopolio exclusivo para ellos. Es decir, hay una explotación exclusiva de ese producto en específico o de lo que hayan inventado o descubierto. Entonces, vamos a pasar, déjenme les vuelvo a compartir pantalla, a nuestra segunda diapositiva, chicos. Entonces, vamos a estar hablando ahora sí sobre el quid pro quo, chicos. Entonces, si nosotros nos ponemos desde una perspectiva o desde los zapatos del gobierno, lo que diríamos o lo que el gobierno suele decir es: vamos a ser capaces de conseguir más información para el beneficio del público. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues a través de las patentes. Entonces, esto pues ha sido una fórmula que le ha funcionado muy bien a todos los gobiernos alrededor del mundo, y este quid pro quo es en el que cada país le otorga 20 años de monopolio a los inventores, prácticamente diciéndoles: a ver, vamos a defenderte y vamos a ayudarte a ser el único en todo el país que va a ser capaz de poder usar o vender tu invento único durante un periodo de 20 años. Lo único que tú tienes que hacer, inventor, pues es hablarnos a nosotros sobre tu invención secreta, contarnos cómo se hace tu invento,
para que todos podamos llegar algún día a ser más inteligentes y a tener mayor acceso a este conocimiento que tú ya tienes. Entonces, básicamente, pues ese es el intercambio, es decir, el quid pro quo. Hay un intercambio básico. Entonces, para que cada país pueda ser considerado como un líder cuando se trata de innovación, pues una de las mayores cosas que hay que aprender si se es innovador o si se es creativo, pues es que ustedes tienen que saber que está muy bien y que de hecho podríamos incluso decir que es necesario el poder estar en los hombros de aquellos que vinieron antes, es decir, de aquellos que nos precedieron. Básicamente esa es la esencia y esa es la razón de la cual pues, los derechos de monopolio sobre una invención se convierten en leyes, es decir, todo ha sido con la finalidad de que nosotros como sociedad podamos llegar a ser más inteligentes, podamos tener acceso a mayor información y que nosotros podamos aprender pues de las innovaciones de otros que se han producido antes de que nosotros siquiera empezáramos a pensar en la curva, pues alguien tuvo que haber pensado en algo para guardar agua, ¿no? Entonces, Perdón, una disculpa. No se ve en tu presentación, se ve nada más como todo negro. Perdón por interrumpirte. ok, bueno, no sé, a ver, Ahí déjenme. está, listo. Ya se había visto. Ay, listo, pues no sé qué está sucediendo, chicos. Pero miren, pues nos seguimos sin presentación. Al caso, no hay ningún problema. Les decía que básicamente, pues nosotros podemos aprender de las innovaciones de otros que estuvieron antes, que pues nos han ayudado a poder presentar en algún momento, cuando así lo podamos necesitar, que podamos llegar a tener una presentación de solicitud de patentes y que nos podamos ver beneficiados de nuestra invención directa y exclusivamente por un periodo determinado. Entonces, listo, chicos. Estaba leyendo aquí los mensajes en el chat, que era lo mismo. Ni modo, entonces seguimos así. Muchísimas gracias por avisarnos. Entonces, ¿se acuerdan que el tercer punto que les decía es que tiene que haber una estrategia de ataque y diferenciarla de una estrategia de defensa? Y les dije que les iba a contar ahí un chiste. Pues, para empezar a hablar de esta sección, sin poderles dar mayores detalles, les voy a contar la historia de un cliente que hace un par de años vino a mí con un nuevo invento que era para un uso diario dentro de las oficinas. En esencia, pues el inventor al principio vino a mí y me dijo, mira, quiero conseguir esta patente porque mi intención es que quiero ir posteriormente contra todas esas personas que tienen una invención que pudiera llegar a competir con la mía. Es decir, lo que quiero hacer es que los quiero demandar a todos. Entonces, este cliente lo que estaba haciendo era pensar en su patente más como una estrategia de ataque que como una estrategia de defensa. Entonces, pues, ahorita lo que quiero hacer con ustedes es que, al igual que lo hice en su momento con este cliente, quiero poder guiarlos a través del proceso de poder identificar cuál es la diferencia entre una estrategia de ataque y una estrategia de defensa en términos legales, chicos. Básicamente, lo que hacen las patentes es proporcionarnos un derecho de protección que nos va a dar al mismo tiempo una capacidad de evitar que cualquier otra persona, que un tercero, haga uso de la venta de un producto que nosotros hemos creado, es decir, que no se vea beneficiado de nuestra invención y dentro del país en donde lo hemos protegido legalmente. Entonces, si lo pudiéramos hacer con una especie de comparativa más gráfica, piensen ustedes que
están aquí ustedes parados con su invención y básicamente lo que hacen es cubrir con una burbuja todo un territorio amplio, es decir, todo el país en donde ustedes hacen la solicitud de registro, para poder hacer no solamente una especie de burbuja de protección legal, sino que creen, lo que de verdad están haciendo es proteger su mercado. Entonces, esta especie de analogía lo que nos dice es que la burbuja va a ser como un escudo dentro del mercado, porque dependiendo del valor de su invención, va a ser la importancia y la amplitud y la majestuosidad de su escudo. Entonces, si ustedes tienen una invención que no es del todo exitosa, que no es mayormente explotada dentro de la industria a la cual la quieren poner, pues tal vez su burbuja pues no tenga tanto sentido, ¿no? Pero, en cambio, si ustedes pensemos, por ejemplo, retrocedamos en el tiempo y pensemos que ustedes hubieran sido los primeros, cualquiera de ustedes hubiera sido el primero o la primera en llegar con un dispositivo móvil celular, con un cassette, con un CD, con un DVD o con cualquier otra creación, cualquier otra obra que haya sido valiosa y disruptora en su momento y la hubieran protegido a través de una patente, pues ustedes ya bien pueden estarse empezando a imaginar pues el éxito que podrían haber recibido, ¿no? Y también los beneficios de los que hubieran disfrutado desde ese momento hasta el momento en que pues ya tuviera fin ese beneficio del monopolio exclusivo para ustedes después de los 20 años, ¿no? Básicamente, pues al abarcar una gran cantidad de área con su burbuja de protección, pues ustedes consiguen disfrutar de una gran cuota, de un gran pedazo del pastel de un mercado por un periodo bastante amplio. Entonces, lo que el gobierno hace al conceder una patente es que básicamente les está ayudando a poder excluir y a poder mantener a otras personas fuera de esa burbuja que ustedes han creado y al mismo tiempo, evidentemente, pues fuera de su mercado, que pues ustedes básicamente lo que hicieron es apartarlo para ustedes mismos, ¿no? Siendo así, pues ustedes pueden hacer valer sus derechos mediante la oposición. Esta es una palabra clave, la oposición. Es decir, ustedes van a poder negarse a que entren otros competidores a su zona protegida por la burbuja, diciendo, tú no, tú tampoco, ni te acerques, ni lo intentes, ¿no? Y entonces, al hacer esto, pues ustedes están usando su burbuja, su escudo, es decir, su estrategia de defensa. Y simplemente lo que están haciendo es empujar hacia afuera a todos esos terceros, a todas esas personas que se quieren beneficiar de lo que ustedes ya protegieron. Y con eso lo que están haciendo es que ustedes están protegiendo el territorio y el área en donde ustedes tienen sus derechos. Así que realmente pues no es una manera de ir proactivamente contra la gente, sino más bien es una manera de defenderse, ¿ok? Y para esto, pues también es muy importante que nosotros platiquemos de lo que seguramente pues ustedes de verdad están buscando, ¿no? Es decir, tenemos que hablar de la importancia económica de las patentes. Ya ahorita pues hemos estado platicando sobre cómo la propiedad intelectual pues es básicamente un elemento que nos ayuda a mejorar la competitividad de las industrias, de los países, etcétera. Y aún cuando en México en particular pues no contamos con datos o con estudios cuantitativos que sean muy concretos sobre temas de propiedad intelectual, de cómo ha cambiado la configuración dentro de la industria nacional, sí hay casos en donde, por ejemplo, en Estados Unidos, las industrias que dependen de la protección de la propiedad intelectual, para poder continuar siendo exitosas o subsistir, pues necesitan beneficiarse de las patentes y ellos, ¿qué creen?
cerca del 40% del crecimiento de los Estados Unidos que han experimentado en estos últimos años, pues representan básicamente al mismo tiempo el 20% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en materia de exportación, también representan el 40%. Entonces, imagínense cómo Estados Unidos ha sido un país que radica básicamente una gran parte de su economía meramente en la innovación, en sacar nuevos productos y sobre todo en patentarlos, chicos, porque el valor de las empresas que están basadas en propiedad intelectual, es decir, cuando ustedes tienen un producto, un hallazgo exclusivo, algo que los hace únicos y eso les crea un beneficio en el mercado, al menos en cuanto a Estados Unidos, eso les representó por ahí del 2003 un beneficio de alrededor de casi 2 billones de dólares. Entonces, hay muchos temas que hablar al respecto, chicos, pero pues lo importante es que ustedes se den cuenta de cómo toda la propiedad intelectual se ve inmersa junto con los inventores, junto con los creadores y cómo se les puede conceder un beneficio, ¿ok? Entonces, al mismo tiempo, les decía que el último tema del que tendríamos que hablar pues era de la elegibilidad, de la patentabilidad y entonces pues es muy importante que ustedes puedan beneficiarse de la inversión que van a hacer a través de una patente, ¿no? No se trata meramente de obtener un derecho de patente y listo, ¿no? O de tener la capacidad de impedir de que alguien más entre a su zona de burbuja, sino que también ustedes tienen que verse beneficiados por una oportunidad, es decir, ustedes deberían de lograr un beneficio del hecho de que ese producto se venda, de poder hacer dinero o de poder conocer cómo su producto es elegible o no para poder ser beneficiado por un derecho de patente, ¿no? Entonces, en esencia, se trata de poder ser capaces de entrar en este juego, de saber si les conviene ir por una patente, si no, si pueden hacerlo y sobre todo de poder entrar en entender esta composición del proceso, de cómo se tiene que ensamblar todas las piezas de un rompecabezas para poder tener el fin último, el beneficio último, que es beneficiarse de las leyes y para que ustedes puedan tener un mejor éxito y una mayor permeabilidad dentro de una industria, chicos. Entonces, pues para eso tenemos que conocer qué va a pasar una vez que ustedes ya tienen un producto icónico, ya hicieron una innovación, ya te están empezando a oler que ese producto puede tener éxito en el mercado y mire, yo sé que ustedes ya están oliendo así los billetitos en el aire, ¿no? Y entonces, pues lo más importante es que nosotros sepamos cuál va a ser el proceso para poder registrar una patente aquí en México, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos resumir todo el proceso y les voy diciendo más o menos de qué se trata cada uno, pues les podría decir que primero lo que tenemos que hacer pues es una presentación de solicitud de patente, ¿no? ¿Y ante quién lo vamos a presentar? Pues ante el INPI, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, a través de este paso, se inicia el proceso de registro, es decir, ustedes deben de presentar pues una descripción en su solicitud, tienen que hacer un resumen de lo que quieren proteger a través de la patente, tienen que hacer reivindicaciones, dibujos, comprobante de pago, porque eso es indispensable, y después, ¿qué pasa? Pues hay una publicación de esa solicitud de patente y lo que sucede es que hay una persona detrás que va a ser un examinador experto en tema de patentes y en la materia en específico tiene que ser experto en la cual se solicita esa patente. Entonces,
todo esto sucede dentro del INPI y lo que se hace es que se efectúa un examen de forma y pues derivado de lo que sucede en ese examen, se puede emitir incluso hasta 3 oficios de forma. Los 2 primeros van a subsanar objeciones o el tercero podría emitir oficio de aprobación o de negación, que nos digan, ya, de aquí no sigues. Entonces, el tiempo aproximado de respuesta, pues es entre 2 y 4 meses en esta parte, por cada uno de estos 3 oficios que decíamos, pero en caso de no contestar algún oficio, ¿qué creen? Ya apelamos porque pues la patente por parte del INPI va a ser considerada como abandonada. Entonces, pues una vez que ustedes imaginemos que efectivamente aprobaron el examen de forma, van a mandar a publicar la solicitud en la Gaceta del INPI y para eso van a tener un periodo de 18 meses para que otros terceros, otras personas, se pongan en contacto y le digan al INPI, no, ejerzo mi oposición a esa concesión porque yo ya tenía una concesión previa de una patente que es idéntica, etcétera, ¿no? Entonces, el examen de fondo a la patente en México, ¿de qué se trata? Porque ese es el tercer paso que sigue después de esto, ¿no? Entonces, una vez que ya se venció el plazo de presentación de oposiciones en el INPI, se tiene que realizar un examen de los requisitos positivos de patentabilidad. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué es eso, Denise? Bueno, un requisito positivo de patentabilidad es en donde tenemos que observar y analizar pues la novedad mundial, es decir, si hay actividad inventiva, si hay aplicabilidad industrial y pues derivado de ese examen se puede emitir hasta incluso 4 oficios de fondo cuando no se hayan subsanado tus objeciones, pues los 3 primeros se van a utilizar para subsanar y el cuarto para poder conceder o citar a pago o bien para negar. Entonces, ustedes van a tener un plazo como solicitantes de la patente para poder contestar oficios que puede rondar entre 2 y 4 meses, ¿no? Y pues lo que la autoridad al mismo tiempo va a tener que hacer es dar una contestación a esos oficios y también tiene pues 2 o 4 meses, ¿no? Para hacerlo. Entonces, ya una vez que el examinador del INPI haya podido estudiar esa patente a fondo y saber si cumple con esos criterios de patentabilidad, lo que va a hacer es emitir un documento de aprobación para que sea otorgada esa patente y pues en caso de no contestar algún oficio, pues la solicitud, ¿qué creen? Otra vez, si no contestan, otra vez se considera como solicitud de patente abandonada. Y pues ya. Entonces, pensemos que eso no sucedió. ¿Cuál sería el paso? Todo va marchando bien hasta ahora, ¿no? Pues el siguiente paso es que ustedes ya estarían obteniendo un título de patente en México. Entonces, para poder obtener este título de patente, ¿qué tuvo que haber pasado? Una vez que se hizo el examen de fondo de la solicitud de patente a través del INPI, este organismo lo que va a hacer pues, es emitir un título de propiedad sobre la invención cuando efectivamente cumplió con la patentabilidad, cuando respondieron todo correctamente, cuando no hubo oposiciones o cuando si las hubiese habido, ustedes las contestaron correctamente y dijeron, no, si es una innovación distinta, es nueva, es novedosa, etc. Entonces, si ustedes le comprueban todo eso al INPI, ustedes van a recibir este título de propiedad sobre la invención para su uso exclusivo y su beneficio exclusivo durante un periodo de 20 años. ¿Y qué creen, chicos? Si ustedes estaban planeando hacer su calendario, ¿a partir de cuándo inician esos 20 años? ¿Qué creen? Contrario a lo que se podría pensar, no inician a partir del momento en que ustedes obtienen el título, sino que inician
a partir de la fecha de solicitud, cuando ustedes apenas fueron a tocar al INPI y dejar ese documento en las oficinas. Entonces, a partir de ese momento, empieza a correr los 20 años. Y ahora, el lapso de tiempo para poder obtener el título, ya posterior de haber hecho estos exámenes de forma y de fondo, pues es entre 2, 4, 5 años, ¿no? Entonces, ese es el periodo mínimo que se van a tardar en obtener una patente. Ahora, tienen que tener en cuenta otra cosa, que es muy, muy, muy importante y súper relevante para ustedes que ya están en este proceso de empezar a innovar, emprender, en ya estar con la idea de tener una patente o ya tienen el producto y quieren dar este paso para ya hacer la patente. Es muy importante que tengan en cuenta los pagos de las tasas de mantenimiento de derechos de patente. Fíjense, durante los 20 años de vigencia de su patente, ustedes como titulares van a tener que efectuar pagos periódicos, piénsenlo algo así como que van a tener que abonar y abonar y abonar para poder mantener la vigencia de sus derechos, chicos. Si no lo pagan, si no pagan a tiempo, etcétera, se declara la caducidad de la patente y otra vez pierden todos los derechos sobre esa patente, aunque ya la tenían en sus manos. Pero si no pagan sus abonos, ¿qué creen? Pues no va a haber beneficios. Entonces, ¿cómo van a poder realizar esos pagos? Se pueden hacer a través de anualidades o a través de quinquenios. Y por último, hay una cosa que es muy interesante, que son ¿se acuerdan que les dije al inicio de la plática sobre algunos instrumentos legales que son básicos, ¿no? Y uno de ellos, ¿se acuerdan que les dije que era los PCT? Bueno, pues estos acuerdos de PCT les decía que era el Patent Cooperation Treaty, o en español también se le conoce como el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Ahora, el límite para presentar una solicitud de PCT en México es de 30 meses después de haber presentado la solicitud de patente. Y para obtener su patente en el extranjero o de manera internacional, se tiene que hacer un estudio similar a los que ya hicieron en México, pero ahora a nivel de los países en donde ustedes quieran entrar, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de presentar una patente por el tratado del PCT, pues igual que en México, no garantiza su obtención, pero sí les ayuda a poder obtener de una manera más fácil una protección en países extranjeros a través de este tratado de PCT para incluso tenerlo como prueba de que ya se les concedió previamente en México esa patente y con eso poder agilizar todos los métodos de estudio por parte de los examinadores de cada una de las casas de protección legal alrededor del mundo. Y listo, chicos, pues ya con esto creo que les dije las cosas más básicas, más interesantes, más importantes de todo el tema de las patentes, chicos. Entonces, pues cuéntenme si quieren escribir sus dudas aquí en el chat. Estoy leyendo aquí una pregunta que nos hace María del Carmen. Nos dice, mi producto es un tratamiento sin químicos, totalmente natural y nace cabello. ¿Se puede patentar? Nos dice que con su producto pues nace cabello, barba, bigotes, cejas y pestañas. Fíjense, este es un caso interesante porque en todos y cada uno de los casos que nos llegan a nosotros como abogados expertos en temas de propiedad intelectual, se tiene que analizar caso por caso. La respuesta en general, María del Carmen, te diría que sí se puede obtener una patente, ¿no? Pero la cuestión es que se tiene que hacer todo este análisis y el examen que hemos estado platicando en esta última sección de la plática para poder determinar si es viable o no que te den ese registro de patente como tal, ¿no? Entonces, para evitarnos casos de que lleguemos a una oposición y se pierda todo el proceso avanzado, etc. Entonces, espero que con eso, en términos generales, se pueda resolver tu pregunta, María del Carmen.
¿Alguien más tiene otra duda? No, hombre, con gusto. Gracias a ti por la pregunta, María del Carmen. Ok, Lucía nos dice, promedios de costos de una patente y del costo de mantenimiento. Híjole, les voy a decir la verdad, chicos. La patente es de los procesos más difíciles, más complejos, más especializados que hay dentro del campo del derecho. Entonces, se pueden dar una idea de que no es nada económico presentar una patente. Entonces, en términos muy generales, les podría estar hablando que la mayoría de los despachos en México podemos estar hablando que cuesta alrededor de entre 50 a 80, 100 mil pesos más o menos el proceso de hacer la presentación de patente, pero acuérdense, es muy importante que ustedes consideren que el hecho de que se les haga una solicitud de presentación de patente no implica que se les va a otorgar esa patente, porque eso no no está dentro de las manos ni de ustedes ni de sus abogados, sino más bien de los expertos que lo van a analizar dentro del INPI o de cada uno de los países en donde ustedes van a querer presentar esa solicitud de patente, chicos. Entonces, más o menos para que lo puedan ir ahí teniendo en cuenta. Nos dice Carolina, hola Denise, ¿sabes si en el sector de la moda es común patentar algo? Casi todo ya está inventando, cambia muy rápido. Híjole Carolina, es que te metiste en lo que más me fascina. Sí, sí, totalmente se puede patentar muchísimas cosas dentro de la industria de la moda. En particular, seguramente ustedes han escuchado mucho de estos avances tecnológicos que ha habido dentro de la industria y estoy segura de que como mexicanos y mexicanas ustedes han escuchado estos nuevos productos que se han lanzado, por ejemplo, tela o piel sintética hecha a base de nopal, ¿no? Y en el mundo hay muchas otras como por ejemplo hechas a base de piña, hechas a base de hongos, hechas a base de leche. Y por ejemplo, este último de la leche es una empresa que se llama Q-Milk, la pueden buscar en internet, y lo que hacen es que a partir de los desperdicios y los desechos de leche, que ya no era para consumo humano, o sea, ya no bajo ninguna circunstancia podía ser usada, todo ese desperdicio lo que hacían, o lo que hizo esta empresa es poder traducir todos esos millones de galones de leche en un hilo, al final de cuentas, para que se pudiera crear una tela que pues ya entró al mercado. Entonces, no solamente necesitan tener conocimientos, o sea, no solamente el tema de patentes se reduce a este tipo de telas, ¿no? Sino que puede haber muchísimos otros tipos de innovaciones, ¿no? Dentro de la industria de la moda, el diseño. Por ejemplo, aquí en el caso de México, vamos a irnos por ahí de, ¿qué era? 2000, ¿qué fuera? Por ahí de 2010, no sé si ustedes se acuerden, un poquito antes, 2008, empezó a salir una marca muy famosa aquí en México que eran los jeans O-Pump o My Pump, creo que era O-Pump. Y entonces, lo que hacían estos jeans es que su corte, su forma, la manera en la cual habían sido diseñados, tenía la finalidad de elevar el glúteo. Entonces, cuando ustedes pueden crear un producto que cumpla una función en particular que no había sido pensado anteriormente, que tiene aplicabilidad industrial, etcétera, efectivamente pueden hacer una patente, como en el caso de estos jeans, los O-Pump fueron un éxito total y rotundo y lo que hizo es poner esta burbuja de protección en donde ninguna otra compañía podía lanzar un producto similar porque ya estaba protegido a través de esta patente, ¿no? Entonces, ese es un caso muy interesante, Caro, espero que te haya servido.
Estoy leyendo también, María Celia nos dice, mi producto es el resultado de la aplicación de productos de bioquímico del cual no tengo yo la patente, es decir, aún no está patentada, y un secreto industrial que a través de los años y mi experiencia laboral he desarrollado. Ok. A su vez, este producto cumple con la nueva forma de hacer economía circular. Ok. Aquí, fíjense que lo que pueden hacer, lo que nos está ahorita diciendo María Celia, es que ella va a hacer, aquí no me queda del todo claro, María Celia, no sé si ese producto bioquímico del cual no tienes tú la patente, significa que alguien más sí la tiene. Si fuera el caso, si alguien más la tiene, lo que tú puedes hacer es pagar por el uso de esa patente. Es decir, a mí me encanta esto, pero yo no lo creé, pero lo quiero usar. Entonces, ¿qué hago? Me pongo en contacto con el creador y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero que me des una licencia para poder usar tu invento. Entonces, me dice, ok, sale, te salen tanto por tanto tiempo. Entonces, hacemos contratos, etcétera, y lo que vamos a hacer, pues es que yo le voy a pagar a este inventor para poder usar esto en mi propio producto y poder entrar de una mejor manera al mercado. Entonces, sí se puede, en dado caso de que tu pregunta sea al contrario, y es decir, tú ya tienes el producto, ya lo estás creando, pero todavía no tienes la patente, pues es momento de ingresar esa patente. Ahora, un secreto industrial no se debe de proteger ante el INPI per se. ¿Por qué? Porque se trata justamente de un secreto. Piensen en el caso de la Coca-Cola. Ellos tienen su fórmula secreta y les conviene a ellos mucho más, como han tenido éxito alrededor de todos estos años, les conviene mantener esa fórmula como secreto a dársela al gobierno para simplemente tener un uso exclusivo durante 20 años, ¿no? Entonces la Coca puede durar 1000 años más sin concederle esa información al gobierno, ¿no? Entonces, hay que planear muy bien la estrategia de cómo lo vas a hacer, María Celia. Ahora, estoy leyendo otras preguntas. ¿Qué documentación o qué datos se necesitan del producto para poder protegerlo como una patente? ¿Se acuerdan que ahorita estábamos hablando de que cuando ustedes hacen su solicitud de registro de patente, ustedes tienen que acompañar esta solicitud con una descripción, con un resumen, con reivindicaciones, con dibujos y con el comprobante de pago? Esos son los 5 requisitos, repito: descripción, resumen, reivindicación, los dibujos y el comprobante de pago. Los dibujos son técnicos. Entonces, listo. Es decir, hay otra pregunta. Es de María Celia. Dice, mi producto está compuesto de varios secretos industriales que lo hacen totalmente diferente y de una alta gama. ¿Es susceptible de patente? Híjole, María Celia, o sea, sí lo puedes patentar, pero tú misma me estás diciendo que está compuesta de un montón de varios secretos industriales. Lo tendríamos que analizar, el caso en concreto, pero per se yo te podría decir que tal vez te convenga mejor dejarlo todo como secreto industrial y te podrías acercar a nosotros y te daríamos toda la estrategia y el conjunto y la implementación para poder proteger toda esa información confidencial de manera segura, encriptada, de tal modo que aun si tu computadora la pierdes y ahí tenías guardado todo, no te veas en un punto de riesgo de que alguien tenga acceso a toda esa información, porque lo estaríamos protegiendo también con base tecnológica. Listo. Entonces, nos dice Lorena, yo tengo el registro de protección de mi marca ante el INPI. Las patentes son otro tema entonces. Sí, Lorena, fíjate que el INPI es mayormente conocido por nosotros porque forma parte de estos 3 pilares que les decía al inicio. 2 de ellos, pues justamente, uno es el tema de patentes y el otro es el tema de marcas. Entonces, una marca tal cual, para que quede más aterrizado y más claro, ¿qué es la marca? El nombre Coca-Cola que ustedes ven en la
en las botellas del refresco. Entonces, Coca-Cola, eso es la marca. El color rojo también puede ser protegido como una marca. Ese rojo en particular de la Coca-Cola está incluso protegido por marca. Colores que han sido protegidos como marcas, otros ejemplos, pues el azul Tiffany, el amarillo de DHL. Hay muchos casos al respecto de protección de marcas en cuanto a color. Incluso hablando de temas de moda, pues está es un caso conocido como The Infamous Red Sole, que es la infame suela roja. Ya ustedes saben de qué zapatos estoy hablando, evidentemente de Christian Louboutin. Y hubo un caso en donde estuvo una demanda en contra de Yves Saint Laurent porque lo que hizo la marca Yves Saint Laurent es que lanzó todo un zapato completamente rojo y entonces Christian Louboutin le dijo, no, ¿cómo crees? Yo ya tengo mi protección de registro de marca por el color rojo de la suela, ¿no? Entonces se fueron al litigio, se pelearon y todo. Les paso la respuesta, cómo se resolvió ese caso. Los jueces determinaron que los dos podían, no había ningún problema y los dos podían estar en el mismo mercado. ¿Por qué? Porque se le concede el registro de marca a Christian Louboutin por el uso de la suela roja, pero siempre y cuando la parte superior del zapato sea de otro color, negro, azul, morado, el que ustedes quieran. Pero a Yves Saint Laurent se le concede el uso de ese zapato en particular porque era todo rojo y ese era su diferenciador. Entonces, pues listo, espero que con eso quede un poquito más resuelta la duda, Lore. Javier, nombre, gracias a ti por estar presente, muchísimas gracias. Carmen nos dice, es que yo pensaba que las patentes eran solo en medicamentos. Pues no, o sea, sí incluye medicamentos, pero las patentes van mucho más allá, chicos. Piensen en algo que usamos en el día a día, el control remoto. Cuando fue inventado, literalmente uno de los dibujos técnicos era una persona sentada en un sillón y la televisión de aquellos entonces, estos cubos grandotes, y alguien picándole hacia el botón, ¿no? Y pues ya ahí viene la descripción de qué significa cada parte, etc. Entonces, puede ir desde cosas como esto, tal vez tan banales como alguna vez lo hubieran podido concebir alguien, un control remoto, un clic, hasta temas más complejos como medicamentos, ¿no? Entonces, sí. Lore, mil gracias, sí quedó mejor resuelta. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a ti, Lore, por preguntar. Javier nos dice, uno de mis productos se hace a través de un molde y se hace con un material y fórmula específica para poderse fabricar. ¿Se registra el molde, la fórmula o el producto completo? Pues todo, Javier, se puede proteger. Fíjense, los moldes, ¿cómo se pueden proteger? Hay diversas maneras. Se puede proteger como una marca tridimensional. Pensemos que el molde es ¿no? Entonces ustedes ya tienen el molde de la tapa y tienen el molde del vaso. Entonces, pues listo, eso se puede proteger como marca tridimensional. Entonces ya tienen aquí una protección. Se puede proteger el dibujo industrial, que es decir, toda la parte técnica, todos los diseños que ustedes tuvieron que hacer en dos dimensiones, es decir, en 2D, para poder llegar a este producto final. Se puede proteger el diseño industrial, que es cuando ya pasamos a una tercera dimensión. Se puede proteger la marca, tal cual, si ustedes le quieren poner aquí alguna marca, pues eso se podría proteger. Se puede proteger también el tema de la fórmula que nos está diciendo Javier que tiene, en donde pues hay una fórmula específica para poder crearse el material, que es justamente algo similar, como les decía en el caso de moda, de esta empresa que se llama Q-Milk,
que puede desarrollar a partir de leche que ya no iba a servir para consumo, la puede transformar y poder hacer un hilo con el cual se crean lienzos de tela. Entonces, efectivamente, ellos y también tú, Javier, se pueden beneficiar a través del registro de la fórmula. Y listo. Pues creo que ya son todas las dudas que veo hasta ahorita. ¿Cómo vieron la plática? Si tienen todavía más preguntas, pues me pueden contactar a través de info@fashionlaw.mx, a través de Fashion Startup Lab, y pues no saben qué gusto, qué deleite al haber podido estar aquí platicando con ustedes, el haberlos conocido, el estarlos leyendo, y mil gracias por la invitación, Creare, mil gracias a todo el gobierno de Guanajuato, a Fashion Startup Lab. Y pues listo, chicos. ¿Qué les pareció? Muchas gracias, Denise. La verdad es que está súper interesante y pues bueno, dice María Celia que si ella quisiera la asesoría patentar su diseño final, ¿qué debo llevar y cuánto me cuesta el de inicio? Ok, listo. Para eso te pido que por favor te contactes con el equipo de Fashion Startup Lab. Con ellos nos ponemos de acuerdo, enviamos correos y te mandamos la cotización oficial para poder sentarnos y platicar al respecto. Muchas gracias, Denise. Pues sí, en realidad son temas bastante interesantes porque muchas veces tenemos una idea, un proyecto y no estamos acostumbrados, sobre todo en México, a registrarlos, a patentarlos y a protegerlos. A veces creemos que es un gasto y al contrario es una inversión y una protección para pues, poder tener beneficios en un futuro. De verdad, Denise, muy clarito. Me encanta tu energía y está padrísimo todo lo que nos explicaste. Ay, no, hombre, mil gracias a ustedes, de verdad qué gusto y qué honor. Y pues espero verlos a todos muy pronto y les mando los mejores deseos, las mejores vibras para que sus proyectos lleguen y aterricen, peguen y tengan muchísimo éxito, chicos. Perfecto, Denise. Pues ya te estarán haciendo llegar tu reconocimiento por parte de Creare, de Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Fashion Startup Lab e Insignia Moda por esta gran plática y charla que tuvimos por tu parte, Denise. Muchísimas gracias y pues le dejo el micrófono a Brenda. Ay, muchísimas gracias, Juanquis. Muchísimas gracias también, Denise. Y gracias a todos los asistentes. Les recordamos también por ahí que el miércoles tenemos la siguiente sesión que es de branding con Patricia Barroso. Será en punto de las 5 de la tarde para que les comenten a todos sus compañeros y a todos los que sepan que están inscritos y a los que no están inscritos los inviten a compartir este conocimiento para que después puedan concursar como tal por el recurso y por toda la experiencia. Sale, muchísimas gracias, Denise, muchísimas gracias, Juanquis. Gracias, Fanny. Hasta luego, buenas tardes. Bye, gracias. Adiós, bye bye.